Gracias. Muy bien, chicos, buenas tardes. Continuamos entonces con el repasito acá en Unidemia. Bien, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Bien, bien, dice lo siguiente. Primer ejercicio. En la figura se muestra un cuerpo de 50 kilogramos de masa, cuya velocidad es de 10i metros por segundo. Calcule el trabajo neto realizado sobre el cuerpo al cabo de 10 segundos. Bien, bueno, acá nosotros tenemos un bloquecito el cual se va a desplazar, pero se debe entender que justo en este instante la velocidad que adquiere el bloquecito es de 10 metros por segundo para la derecha. Y nos piden determinar, en este caso, el trabajo. Bueno, el trabajo neto, recordemos que se puede calcular sumando todos los trabajos que en este caso las fuerzas que realizan trabajo van a producir, ¿no? Porque yo puedo tener varias fuerzas actuando sobre el cuerpo, pero no necesariamente van a hacer trabajo. O también podríamos encontrar la fuerza resultante y multiplicarlo por la distancia que se desplaza, ¿correcto? En este caso, como yo tengo la opción de hacer el diagrama de cuerpo libre y poder encontrar la fuerza resultante, eso es lo que voy a hacer. Voy a encontrar primero la fuerza resultante. Y luego lo voy a multiplicar por la distancia que, por cierto, no la conozco. Pero ojo, encontrando la fuerza resultante puedo encontrar el dato que falta para poder encontrar la distancia que se ha desplazado. Bueno, hagamos primero el diagrama de cuerpo libre para saber cuáles son las fuerzas que van a producir o van a permitirme encontrar la fuerza neta. Para eso entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre. El bloquecito desplazándose para la derecha, tenemos entonces primero el peso, vertical y para abajo, ¿ok? Tenemos el peso, vertical y para abajo. Tenemos la normal. Y lógicamente, como hay fricción, ahí dice bien claro, un coeficiente de rozamiento cinético debido al deslizamiento, la fuerza de rozamiento que es paralela a la superficie plana en la cual se desplaza y contra su movimiento. Ahí está. Este viene a ser el diagrama de cuerpo libre. La fuerza de fricción, el peso, en este caso la norma. Bien. Y acá vamos a tener el peso, que es una fuerza vertical y hacia abajo. ¿Está? Y aparte está actuando la fuerza de 200 newtons. Bueno, el alumno podría de repente un poquito interpretar de que esa velocidad que presenta el bloque permanece constante, pero no. Esa viene a ser la velocidad que tiene justamente en el instante que aparece en el gráfico. Muy bien. Entonces acá tenemos nosotros ya el diagrama de cuerpo libre. Coloquemos la información. Tenemos la normal. Tenemos la fuerza F de 200 newtons. Tenemos el peso. Si la masa es 50 y la gravedad es 10, estamos hablando de un peso de 500 newtons. Y acá tenemos la fuerza de rozamiento cinético, que por cierto es una fuerza también que está haciendo trabajo. En el gráfico, las fuerzas que hacen trabajo son 200 y la fuerza de fricción. La normal y el peso no, porque son perpendiculares a la dirección del movimiento. Muy bien. Entonces, vamos a calcular la fuerza de fricción. Para eso, primero,
encontramos la normal. Como está en el eje Y, la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser 0. Con esto entonces tranquilamente vemos que la normal resulta ser 500 newtons. Y luego con esto ya podemos calcular la fuerza de fricción. Bien, la fuerza de fricción cinética, recuerda que es el coeficiente cinético, que es 0,2 multiplicado por la normal, que sería 500. Por lo tanto, la fuerza de fricción cinética nos sale 100 newtons. Y con esto nos damos cuenta que como la fuerza F es 200 y la fricción es 100, obviamente el cuerpo no está viajando con velocidad constante. Hay una fuerza neta. Entonces, entre 200 y la fuerza de fricción, que es 100, va a haber una fuerza neta que, si tú te das cuenta, es de 100 newtons. Lo que me falta ahorita solamente es encontrar la distancia, que en este caso se desplaza la partícula. Vamos a llamarla distancia D. Pero para poderla calcular, me puedo apoyar en la cinemática, ya que me están dando el tiempo, y este 10i vendría a ser la velocidad inicial, a partir del instante que muestra el gráfico, ¿correcto? Por lo tanto, el cuerpo va a viajar de este punto A este punto B, desplazándose una distancia. Como en este caso, la fuerza neta va a provocar una aceleración, entonces lo que vamos a hacer es calcular la aceleración. Para eso, justamente tengo la fuerza resultante. Vamos en busca de la aceleración. Que no te olvides, debe tener la dirección de la fuerza resultante. Muy bien, entonces para esto aplicamos dinámica. Sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a la masa por la aceleración. Bueno, la fuerza resultante sería en este caso 200 menos 100. Que la fuerza de fricción igual a la masa, que vale 50, por la aceleración. Y con esto calculamos la aceleración. Sería 100 entre 50, 2 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Con esto entonces podemos nosotros ya utilizar cinemática. Y como hay aceleración y la aceleración es constante, entonces podemos aplicar mRT. Bueno, la formulita para hallar la distancia recorrida, tú recordarás, distancia recorrida igual a velocidad inicial por el tiempo más el medio de la aceleración por el tiempo. Entonces, la distancia recorrida sería igual a la velocidad inicial, 10 por el tiempo, que es 10, más un medio de la aceleración, que resulta ser 2 por 10 al cuadrado. Y con esto calculamos la distancia recorrida, que sería 200 metros. Entonces, ya puedo calcular el trabajo neto, que recuerda que es la fuerza resultante por la distancia. La fuerza resultante sería 100 multiplicado por 200, que es la distancia. Obviamente, como la fuerza está a favor del movimiento, resulta ser un trabajo positivo. Más 100, que es la fuerza resultante, por la distancia, que es 200. Finalmente el trabajo sale 20.000, pero como me piden expresarlo como 10 a la cuarta, 2 por 10 a la cuarta. Y con esto el problema estaría resuelto. ¿Está claro, muchachos? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo claro? A ver, continúe. Bien, dice, a ver. Muy bien, todo bien. A ver, continúe. Si se necesita 4 joules de trabajo para alargar 10 centímetros un resorte,
de longitud no deformada, determina el trabajo extra en Joule necesario para extenderlo 10 centímetros adicionales. Nosotros lo que vamos a hacer es aplicar una fuerza para estirar en este caso el resorte. ¿Correcto? Ahora, el resorte no tiene masa. Por lo tanto, lo que va a hacer esta fuerza es solamente en el sistema alterar lo que se llama pues, la energía potencial elástica. Porque como no tiene ninguna masa adherida al resorte, entonces no habrá energía cinética y no habrá energía potencial gravitatoria. Porque simplemente, tanto la energía cinética como la energía potencial gravitatoria se relacionan con la masa. Y acá no hay ninguna masa. Bien, en este primer gráfico, tenemos acá 3 gráficos. En la parte superior, tengo el resorte donde justamente este no presenta deformación. X, que la deformación es 0. Ahora, en el extremo del resorte aplico una fuerza, digamos, F, que no sé cuál es, no sé cómo es, ¿correcto? Y logro que se estire, pues, 10 centímetros. Es decir, que se estire 0,1. ¿Correcto? Ahora, esta fuerza que yo estoy aplicando es una fuerza no conservativa, porque es una fuerza que yo estoy aplicándole al resorte. Y esa fuerza no es ni el peso ni la fuerza elástica. Entonces, dentro del tema de energía, nosotros tenemos este teorema. Presta atención. Dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación en la energía mecánica del sistema. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, dice que para estirarlo se ha necesitado un trabajo de 4 joules. Entonces, esta fuerza F, ¿correcto? Por si acaso voy a colocar acá. En este caso, el trabajo de la fuerza no conservativa sería simplemente pues el trabajo de F. Entonces, acá dice bien claro que se ha necesitado un trabajo de 4 joules para variar la energía mecánica del sistema, que es solamente energía potencial elástica. Esto sería entonces la energía potencial elástica final menos la energía potencial elástica inicial. En esta primera parte, cuando se ha deformado 0,1, definitivamente pues esto es 0, porque no tiene deformación. Entonces veamos qué podemos extraer de acá. 4 debe ser igual a la constante, que no la conozco, por la deformación que sería 0,1, tiene que estar en metros al cuadrado, entre 2. Recordemos que la energía potencial elástica se calcula como K por X al cuadrado entre 2, donde X viene a ser la deformación del resorte, lo que se estira o lo que se comprime. Esta energía nunca es negativa porque K nunca es negativo y el X al cuadrado siempre es positivo. Igualmente la energía cinética. Muy bien, con esto entonces, mira, ¿qué es lo que estamos obteniendo? La constante del resorte. Con esto ya tenemos K, lo cual nos va a dar un valor de, a ver, esto sería 1 sobre 100, 800 Newton por metro. Bien, con esta primera parte entonces lo que he hecho es encontrar, ¿correcto? Lo que he hecho es encontrar, en este caso, la constante. Ahora, dice que yo lo voy a deformar 10 centímetros adicionales. Pero hay que entender que desde que obviamente no tiene deformación, hasta que se deforma adicionalmente, la deformación total va a ser ¿de cuánto? De 0,2, porque son 10 más 10, 20 centímetros, que sería la nueva deformación, 0,2. Como a mí me están pidiendo el trabajo adicional, entonces ahora lo que yo voy a hacer es encontrar el trabajo de esta fuerza, que no sé cuál es, pero ese trabajo va a implicar deformarlo desde 0,1 hasta 0,2, porque antes fue de 0 a 0,1. Ahora, como es adicional, tiene que ser de 0,1 hasta 0,2. Entonces, vuelvo a aplicar
la misma formulita. Muy bien. El nuevo trabajo adicional, que sería también de la fuerza F, sería una fuerza no conservativa, el trabajo de F' será igual a la energía potencial elástica, digamos, final, prima, menos la energía potencial elástica inicial, prima. Entonces, el trabajo de la fuerza F' será la constante, que es 800, por la deformación. La deformación total sería 0,2 al cuadrado entre 2, menos la energía de donde estaba obviamente ya deformado 0,1, porque me piden solamente lo adicional. 800 por 0,1 al cuadrado entre 2. Ya no desde 0, porque no me están pidiendo para todo, sino lo adicional. Muy bien. Y la energía mecánica sería solamente energía potencial elástica, ya que no hay ninguna masa de por medio. Muy bien. Y con esto ya podemos encontrar lo que nos están pidiendo. El trabajo de la fuerza prima será. Bueno, acá nos va a quedar 4 entre 100, ¿correcto? 4 entre 100 y acá 1 sobre 100. Un par de ceros se va a ir y al quedar acá 4 sobre 100, porque se eleva al cuadrado, 2 décimos al cuadrado, te va a quedar 4, 2, sería 8 por 2, 16. Menos, en este caso nos va a quedar 4. Finalmente, el trabajo adicional que nos están pidiendo sería de 12 joules. Con lo cual, el problema estaría resuelto. Listo. ¿Correcto? Continuemos. A ver. Se lanza verticalmente hacia arriba una esfera de masa 0,4 kilogramos. ¿Correcto? 0,4 kilogramos. Con una rapidez inicial de 20 metros por segundo. Y al llegar a tierra, lo hace con una rapidez de 1 metro por segundo. Determine la magnitud de la fuerza de fricción del aire considerada constante, sabiendo que la máxima altura alcanzada fue de 0,1. Bien, acá tenemos un grafiquito que nos va a mostrar justamente lo que el problema nos dice. Mira, en esta primera línea vertical que está en línea punteada, la línea horizontal verde sería el piso para nosotros. Entonces, la esfera se lanza desde acá hacia arriba, según el problema, con una velocidad de 2 metros por segundo. Pero esta partícula, lanzada con una velocidad de 2 metros por segundo, no va a estar en caída libre porque me están advirtiendo que hay aire. Bien, entonces la velocidad inicial resulta ser 2. Esta partícula llega hasta su punto más alto. Obviamente el aire ha estado actuando, pero llega hasta su punto más alto, donde la velocidad es 0, y luego por efecto de la gravedad, a partir de ahí comienza a descender hasta que regresa al piso. Pero obviamente como el aire ha estado actuando, inmediatamente lo que hace es retornar con una rapidez menor, porque podemos entender que el aire, con el trabajo que va a realizar, absorbe parte de la energía, consume parte de esa energía. Por lo tanto, la velocidad final resulta ser, por dato, como acá se detuvo y a partir de ahí regresa, dice que la altura máxima resulta ser 0,1 metro, y esto sería 0,1. Entonces, la presencia de la fricción ha obligado a que la partícula
no retorne con una rapidez igual de 2, porque eso ocurriría cuando es caída libre. Muy bien. Nos piden determinar la magnitud de la fuerza de fricción. Entonces hagamos un diagrama de cuerpo libre. Pero para esto, cuidado. La fuerza de fricción en el aire es una fuerza de resistencia. Y toda fuerza resistente se caracteriza por ser contraria a la dirección de movimiento. Quiere decir que cuando está subiendo la esferita, habrá un DCL, y cuando está bajando, habrá otro DCL. ¿Por qué? Veamos. Acá está subiendo y acá ya está bajando. Hagamos el DCL. Cuando está subiendo, tenemos la fuerza que, no se olviden que la primera fuerza es el peso, vertical y para abajo. Y como está subiendo, la fuerza de resistencia del aire es contraria al movimiento. Como está subiendo, la fuerza de resistencia del aire va a apuntar hacia abajo. Cuando ya está bajando, la resistencia del aire ahora apunta hacia arriba, siempre contraria al movimiento. Pero me dicen que permanece con el peso siempre apunta hacia abajo. Ese sería el diagrama de fuerzas. Bien, acá tenemos las fuerzas. Bien, la fuerza de resistencia del aire, según el problema, dice que es de magnitud constante, por lo tanto, vamos a llamarle R, tanto cuando sube, cuando baja. ¿Correcto? Y como obviamente la masa es 0,4, el peso sería 4 newton, masa por la gravedad, tomando gravedad. Muy bien. Este problemita lo podemos resolver utilizando los conceptos de energía. Pero como la fuerza de resistencia del aire no es ni el peso ni la fuerza elástica, estamos hablando de una fuerza no conservativa. Entonces, acá no hay conservación. Para eso, entonces, volvemos otra vez con lo siguiente. Ahí está. Trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Y, obviamente, si tú te das cuenta, el trabajo de la fuerza no conservativa se refiere al trabajo de la resistencia del aire. Pero tú recuerda que el trabajo es fuerza por distancia. Acabo de verlo ya en el primer ejercicio. Entonces, el trabajo de la resistencia del aire en todo el movimiento sería así. En la subida hay un trabajo y en la bajada hay otro trabajo. Pero el trabajo es negativo porque está en contra del movimiento. Entonces, a ver, en la subida el trabajo sería menos la fuerza que es R por la distancia que es la altura máxima, 0,1. Le voy a sumar ahora el trabajo de regreso que también es negativo, porque la fuerza resistente está en contra del movimiento. R por 0,1, porque sube y baja la misma distancia. Y esto debe ser igual a la variación de la energía mecánica. Si el piso yo lo tomo como nivel de referencia, esto viene a ser ¿qué cosa? Energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Acá tenemos menos 0,2 R igual. La energía mecánica final, a ver, si este es el nivel de referencia, al finalizar, como el cuerpo regresa al nivel, no hay altura, solamente habría energía cinética. Recordamos que la energía cinética es la masa por la rapidez al cuadrado. 0,4 por 1 al cuadrado entre 2, menos. La energía mecánica inicial, como el nivel de referencia es el mismo, y está partiendo de ahí, solamente habría energía cinética. 0,4 por 2 al cuadrado entre 2. Esa sería entonces el planteamiento de la ecuación utilizando los conceptos de energía. No hay conservación. Variación porque hay un trabajo de una fuerza no conservativa que es la resistencia del aire. Muy bien.
Con esto entonces ya podemos nosotros tener en cuenta los... A ver, acá vamos a tener... Mira, acá tengo 0,2 y si tú divides 0,4 entre 2 te va a quedar 0,2. Tranquilamente se puede simplificar. Listo. Y ya tengo R. Acá te va a quedar menos R. Acá te va a quedar 1 al cuadrado y acá te va a quedar 2 al cuadrado, que es 4. Te va a quedar menos 3. Por lo tanto, la fuerza de resistencia por parte del aire sería 3.000. Con lo cual, el problema estaría resuelto. Listo. Energía, en este caso, de variación, ¿no? Ya debido a que hay presencia de fuerza no conservada. ¿Está claro hasta ahí? Continuemos. A ver, dice el problema siguiente. Dos partículas de masa M1 y M2 igual a 9 veces M1 se encuentran separadas a una distancia de 160 metros. Determina qué distancia de la partícula de menor masa, la fuerza gravitacional sobre una partícula de masa M es nula. ¿Correcto? Es nula. Bueno, acá tenemos nosotros la distancia que por dato sería 160 metros. Acá tenemos M1, M y M2 que sería 9 veces M. Como nos están hablando de la fuerza gravitacional, estamos en el tema de gravitación universal. Y nos piden que la fuerza gravitacional sobre la masa M debe ser nula. Eso significa que la fuerza sobre este cuerpo, fuerza gravitacional debe ser cero. Bueno, recordemos, ley de la gravitación universal. Newton nos establece que los cuerpos debido a sus masas se atraen con fuerzas de igual magnitud y direcciones contrarias. Entonces, como yo quiero analizar el efecto sobre M, entonces M es atraído por M1 y M es atraído por M2. Por lo tanto, dibujemos esas fuerzas. A ver, como es atraído por M1, sobre M aparece una fuerza apuntando hacia M1, porque trata de acercarse hacia M. ¿Está? Y como M2 va a atraer a M, entonces tendré que dibujar una fuerza, ¿correcto? Tendré que dibujar una fuerza apuntando hacia M2. ¿Por qué? Porque M2 va a atraer a M1. Por lo tanto, entonces aparece una fuerza. Esas serían las dos fuerzas que estarían participando. Esas son las fuerzas de atracción que genera M1 y M2 sobre la masa. Acá tenemos entonces la fuerza. Esta sería la fuerza que genera M1 sobre F2, que la llamo F1. Y esta es la fuerza que genera el cuerpo 2 sobre M, la voy a llamar F2. Muy bien. Pero como la resultante debe ser nula, la fuerza debe ser nula, entonces, como estas fuerzas son de dirección contraria, ¿correcto? Como estas fuerzas son de dirección contraria, sus magnitudes deben ser iguales para que la recta salga cero. Entonces, las magnitudes deben ser iguales. Pero lógicamente, como M1 es la masa más chiquita, la distancia justamente que me están pidiendo es esta. Acá hasta acá. Ahí está. Muy bien. Vamos a llamarla X. Bien, pero ¿cuál es la formulita de la ley de la gravitación universal? La formulita nos dice que la magnitud de la fuerza de atracción entre dos masas es la constante de gravitación universal por el producto de masas dividido
entre la distancia entre las masas, si son partículas, distancia entre las partículas, y si son esferas, distancia entre los centros de las esferas. En este caso se están considerando partículas. Será la distancia entre las partículas. Pero si fueran esferas, tiene que ser la distancia entre los centros de las esferas. Bueno, vamos a reemplazar. F1 será entonces la constante de gravitación universal, G, ¿correcto? Que si es necesario, después reemplazaremos su valor, multiplicado por el producto de masa, que sería M por M1, entre la distancia, que es X elevado al cuadrado. Igual. F2 sería entonces la constante de gravitación universal G por el producto de masas, que también sería M, pero ahora por 9,1. Porque F1 es la interacción entre M1 y M. Y F2 es el resultado de la interacción entre M y M2. Y todo dividido entre la distancia entre M y 9M1, que sería la diferencia, ¿no?, entre 160 y X. Y esto elevado al cuadrado. Ahí tenemos entonces el planteamiento de la ecuación de acuerdo a la condición del ejercicio y utilizando la ley de la gravitación universal. Muy bien. Ahí. Bueno, creo que podemos tranquilamente hacer algunas simplificaciones. G se cancela, por lo tanto su valor ya no nos interesa. M también se va y M1 también se va. Muy bien. Haciendo el producto en aspa, tendríamos entonces que 160 menos X elevado al cuadrado es igual a 9X al cuadrado. Como verán, todo el cuadrado perfecto, podemos sacar raíz cuadrada y te va a quedar 160 menos X igual a 3X. Y con esto ya calculamos X. Sería 4X igual a 160, equivaldría a 40. Con lo cual, el problema estaría. ¿Está claro hasta ahí? ¿Cómo vamos? José. ¿Nos alcanza todavía? Creo que sí. A ver, continuamos. Bien. Dice, un bloque se desliza sobre una superficie lisa en la forma mostrada en la figura. Si en el punto A su rapidez es de 10 metros por segundo, calcular la distancia horizontal X en metros que recorre el bloque al caer en el punto B. Bueno, en primer lugar, hay una rampa curva lisa, que en este caso el bloquecito recorre antes de abandonarlo en la parte superior en forma horizontal, describiendo después, como tú verás, un movimiento parabólico. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema? Obviamente, nosotros sabemos cuáles son las ecuaciones para poder analizar según el movimiento parabólico. Pero, cuando va de A hasta la parte superior, obviamente hay una trayectoria curvilínea y esa trayectoria curvilínea no es conocida. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como yo necesito, si tú te das cuenta, la velocidad con la que el bloquecito abandona la trayectoria curvilínea para describir el vuelo parabólico, necesito la velocidad con la que lo abandona. Sería una información muy importante para poder desarrollar el vuelo parabólico. Entonces, desde este punto A hasta este punto superior, que lo podemos llamar un punto C, podemos utilizar energía, ya que la trayectoria no se conoce. Y tú sabes que cuando yo amplío energía, involucro velocidades en las posiciones que yo voy a analizar y la trayectoria pues no importa. Ahora,
Como el cuerpo está subiendo en una rampa lisa, recuerda que las únicas fuerzas que van a participar son el peso y la normal. Ahora, la normal, cuando desliza el cuerpo en una superficie, resulta ser siempre perpendicular a la dirección de movimiento. Por lo tanto, siendo la normal una fuerza no conservativa, no realiza trabajo. Entonces, cuando un cuerpo desliza libremente en una superficie lisa, conserva su energía mecánica. Entonces, en el tramo AC, lo que vamos a hacer es emplear energía. Para eso, entonces, empezamos así. Primero, vamos a colocar acá, entonces, tramo AC. ¿Ya? Vamos a trabajar primero en el tramo AC. ¿Y qué vamos a plantear? Fácil. La energía mecánica en A debe ser igual a la energía mecánica en C. Repito, ¿por qué? Porque mientras se está deslizando, las únicas fuerzas que están participando son el peso y la normal. Pero la normal es perpendicular a la dirección de movimiento, no hace trabajo. Es una fuerza no conservativa que no hace trabajo, por lo tanto se conserva la energía mecánica. Entonces, tomando esta línea roja horizontal como nivel de referencia, hagámoslo acá. A ver, en el punto A, como por ahí pasa el nivel, la energía mecánica solamente sería energía cinética, ¿correcto? Porque ya no hay altura. Como no me dan la masa, asumo una masa M, y digo así, M, por V, que en este caso vendría a ser 10, elevado al cuadrado entre igual. Cuando llega al punto C, observa que va a llegar con velocidad y tiene altura. Por lo tanto, tiene energía cinética y energía potencial. Entonces, tenemos así, la masa por V al cuadrado entre 2, más la energía potencial gravitatoria, que es mgh, masa por la gravedad y por la altura que es. Pero hay que tener cuidado que la gravedad que tenemos que usar según el problema no es, ¿correcto? La gravedad no es 10. ¿Ok? La gravedad no es 10, sino que nos dicen que es 9,8. ¿Está? Y con esto, como ustedes verán, podemos cancelar